Y si te dijera que el arma más temida en aquel campo de batalla no era un fusil, ni una ametralladora, ni siquiera una bayoneta, sino una simple pala. Al principio, nadie lo tomó en serio. De hecho, se rieron de él en un entorno donde el metal significaba balas, explosiones y fuego automático. Cargar una pala parecía casi una burla, un símbolo de inutilidad, algo propio de un soldado torpe o mal preparado. Pero la guerra, especialmente la guerra real, no respeta las jerarquías de las armas ni las reglas escritas en manuales. Respeta una sola cosa: supervivencia. El soldado caminaba por la trinchera con la pala colgando del equipo, manchada de barro seco, con el filo gastado por días de cavar tierra congelada. No era un objeto heroico. No brillaba, no hacía ruido, no impresionaba a nadie. Sus compañeros lo miraban con desprecio silencioso, algunos incluso con burla abierta. En un mundo donde cada gramo de equipo debía justificar su existencia, aquella pala parecía un estorbo, inútil. Nadie imaginaba que, en cuestión de horas, ese mismo objeto cambiaría por completo la percepción del combate cuerpo a cuerpo en ese frente. El escenario no era limpio ni épico, era un infierno estrecho, húmedo, asfixiante, trincheras profundas, pasillos de tierra, sostenidos por tablas podridas, olor constante, apavorar sudor y miedo. La visibilidad era mínima. El ruido nunca se detenía del todo. Explosiones lejanas, disparos aislados, gritos que no siempre sabías si venían de los tuyos o del enemigo. En ese tipo de entorno, las armas largas se volvían torpes. Los fusiles se atascaban con barro. Las bayonetas chocaban contra paredes de tierra. Las balas muchas veces no eran la solución inmediata. Fue ahí donde empezó el verdadero problema, cuando el combate dejó de ser a distancia y se convirtió en algo íntimo, brutal, silencioso. Cuando los enemigos aparecían a pocos metros, a veces a centímetros, cuando no había tiempo para apuntar, recargar o pensar. En ese tipo de guerra, el entrenamiento tradicional se desmorona. Y es en ese punto exacto donde la improvisación decide quién vive y quién muere. El soldado no había elegido la pala como arma. La pala simplemente estaba ahí. Siempre había estado ahí. Era parte del equipo estándar, diseñada para cavar trincheras, refugios, tumbas improvisadas si hacía falta. Nadie la pensó como herramienta ofensiva. Nadie excepto alguien que entendió algo fundamental en espacios cerrados. El filo pesado de acero, manejado con fuerza y determinación, podía ser más letal que cualquier disparo. El primer enfrentamiento ocurrió sin aviso, un ruido distinto en pasos donde no debían estar, un movimiento en la oscuridad. El fusil no estaba en posición no había tiempo, solo, instinto, la pala salió de su lugar casi por reflejo. Lo que ocurrió después no fue elegante ni glorioso, fue rápido, violento en definitivo. El sonido no fue un disparo, fue un golpe seco, contundente, imposible de confundir. En ese instante, algo cambió en el soldado. Entendió que había cruzado una línea invisible. La pala dejó de ser una herramienta pasiva. Se convirtió en una extensión directa de su supervivencia. No requería munición, no se atascaba, no fallaba. Funcionaba en silencio, funcionaba en la oscuridad. Funcionaba cuando todo lo demás fallaba. Y lo más importante, nadie esperaba eso. La noticia no se propagó de inmediato,
Pero el miedo ciane en la guerra. Los rumores viajan más rápido que las órdenes. Algo estaba pasando en esas trincheras. Algo que no figuraba en los informes oficiales. Algo que no encajaba con la imagen clásica del combate. Los soldados empezaron a mirar sus propias palas de otra manera, ya no como una carga, sino como una posibilidad. Y mientras algunos seguían riéndose, otros empezaban a comprender que, en ese frente específico, las reglas estaban cambiando, que el arma más peligrosa no siempre es la más avanzada, sino la que se adapta mejor al caos. Y justo cuando esa idea comenzaba a tomar forma, el combate escalaría a un nivel mucho más oscuro, donde la pala dejaría de ser una excepción para convertirse en una amenaza reconocida. Si esta historia te está impactando, detente un segundo y piensa en esto, en entender cómo la guerra realmente se libra. Más allá de las películas y los libros, cambia por completo la forma en que vemos el pasado y también el presente. Por eso es tan importante que participes. Deja un comentario ahora mismo diciendo qué parte te sorprendió más hasta aquí, o qué opinas sobre el uso de herramientas improvisadas en combate real. Tu comentario ayuda a que más personas descubran estas historias ocultas. Si este contenido te aporta valor, deja tu like. No es solo un gesto, es la forma en que le dices a la plataforma que este tipo de relatos crudos y reales merece seguir apareciendo. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, porque aquí seguimos revelando momentos de la historia militar que casi nunca se cuentan y que cambian por completo lo que creemos saber. Después de aquel primer enfrentamiento, nada volvió a sentirse normal en ese sector del frente. El campo de batalla no cambió físicamente, seguía siendo el mismo laberinto de barro, madera húmeda y cuerpos agotados, pero la percepción sí cambió. Había una sensación nueva, difícil de describir, como si algo invisible hubiera alterado las reglas. Los soldados ya no caminaban por las trincheras con la misma seguridad automática. Algo tan simple como el sonido de pasos en la oscuridad ahora activaba una alerta inmediata en la mente de todos. Ese escenario no era adecuado para la guerra que aparecía en los manuales. No era una guerra de largas distancias, ni de fuego constante desde posiciones seguras. Era una guerra de proximidad, de contacto abrupto, donde el enemigo podía aparecer detrás de una curva, desde un agujero en la pared de tierra, o desde una escalera improvisada que conectaba trincheras enemigas. En ese entorno, cada segundo contaba y cada movimiento en falso podía ser el último. Los fusiles, diseñados para disparar a decenas o cientos de metros, se volvían incómodos. Las bayonetas, pensadas como complemento, exigían espacio para maniobrar. Incluso las granadas eran un riesgo. El rebote impredecible en pasillos estrechos podía convertirlas en una amenaza para quien las lanzaba. La guerra había encogido, se había vuelto personal, silenciosa y brutal. El soldado de la pala empezó a entender algo que otros tardaron más tiempo en aceptar. En ese terreno castigaba la rigidez, no premiaba al que seguía el reglamento al pie de la letra, sino al que se adaptaba más rápido. Cada combate era distinto, cada encuentro exigía una respuesta inmediata, casi animal. No había tiempo para evaluar opciones ni para recordar procedimientos aprendidos lejos del frente. Las trincheras enemigas, cuando eran capturadas o exploradas, contaban historias inquietantes. Ahmaus abandonados, cargadores llenos, fusiles intactos apoyados contra la pared, han señales claras de que el combate
no había sido largo. No había intercambios de disparos. Todo indicaba enfrentamientos cortos, decisivos, donde alguien había sido sorprendido sin oportunidad de reaccionar. Ese patrón comenzó a repetirse. Poco a poco, los rumores crecieron, no como una leyenda heroica, sino como una advertencia. Algo se estaba moviendo por las trincheras, algo que no hacía ruido, algo que no disparaba primero. Los soldados enemigos empezaron a mostrar comportamientos distintos. Avanzaban con más cautela, dudaban antes de lanzarse a un asalto nocturno. Algunos incluso evitaban ciertos sectores por completo. El miedo no venía de una nueva arma sofisticada ni de un bombardeo masivo. Venía de lo inesperado, de la idea de que, en la oscuridad, alguien podía aparecer a centímetros de distancia con una herramienta diseñada para cavar la tierra y usarla con una eficacia aterradora. El impacto psicológico fue inmediato. En la guerra, el miedo desorganiza más rápido que cualquier explosión. Mientras tanto, dentro de las propias filas, la percepción también cambiaba. Los mismos soldados que se habían burlado empezaron a observar con atención. Ya no había risas, había preguntas. ¿Por qué funcionaba? ¿Cómo podía algo tan simple ser tan efectivo? ¿Qué otras cosas estaban pasando desapercibidas en ese tipo de combate? La pala no era solo acero, era peso, equilibrio, resistencia. No necesitaba mantenimiento complejo, no fallaba por el barro ni por la humedad. No delataba la posición con un destello ni con un sonido seco. En ese escenario específico era perfecta, y esa perfección no estaba en los planes de nadie cuando la guerra comenzó. Lo más inquietante era que esto no parecía un caso aislado. Otros sectores del frente vivían situaciones similares, combates cerrados, nocturnos, caóticos, donde la tecnología perdía ventaja y la improvisación decidía el resultado. La pala solo era el símbolo más visible de algo más grande. Una guerra que se estaba transformando frente a los ojos de todos, y justo cuando esa transformación empezaba a hacerse evidente, ocurrió un nuevo enfrentamiento que dejó claro que esto no era un accidente ni una casualidad, sino el inicio de una forma de combate que nadie había previsto. La siguiente vez no fue improvisación, fue decisión. El soldado ya no reaccionó por instinto, reaccionó con intención. Había aprendido algo en silencio, algo que no se enseñaba en ningún entrenamiento formal en ese tipo de combate. Ganar no dependía de disparar primero, sino de sorprender mejor, y la pala, ahora sostenida con firmeza, se había convertido en una herramienta perfectamente adaptada a ese propósito. La noche cayó espesa, sin luna, con una niebla baja que se arrastraba por el suelo de las trincheras. El silencio era engañoso. No significaba calma, significaba expectativa. Los ataques nocturnos eran frecuentes, pero también lo eran los errores. En la oscuridad, una sombra malinterpretada podía costar la vida. El soldado avanzaba despacio, midiendo cada paso, sintiendo la vibración del terreno antes de apoyar el peso. No buscaba combate, buscaba control. El primer indicio fue un susurro distinto, un roce metálico que no pertenecía a su sector. No levantó el fusil, no encendió ninguna luz. Simplemente se detuvo. El entrenamiento decía retroceder y alertar. La experiencia decía otra cosa. La pala no hacía ruido cuando se movía. No producía el chasquido del cerrojo ni el eco seco de un disparo. En aquel entorno, el silencio era un arma superior. Cuando el enemigo apareció,
lo hizo convencido de tener ventaja. Pensaba que avanzaba sobre un soldado distraído, limitado por el espacio estrecho, dependiente de un arma larga y torpe. Fue un error de cálculo. El movimiento fue corto, directo, brutal. No hubo forcejeo prolongado. No hubo tiempo para gritar. El impacto fue suficiente. La pala cumplió su función con una eficiencia imposible de ignorar. Ese momento marcó un antes y un después. Ya no era una reacción desesperada, era una autáchica. El soldado empezó a elegir cuándo y dónde enfrentarse. Zonas estrechas, giros cerrados, puntos donde el enemigo debía exponerse para avanzar. Cada rincón de la trinchera se convirtió en una ventaja potencial. Cada metro ganado sin disparar era una victoria silenciosa. La información comenzó a circular no como propaganda, sino como advertencia. Patrullas que no regresaban. Sectores donde los avances se detenían sin explicación clara. Informes vagos que hablaban de encuentros confusos o combates breves. Nadie mencionaba la pala. Nadie quería hacerlo. Nombrarla era admitir que algo profundamente básico estaba derrotando doctrinas enteras. El efecto psicológico fue inmediato. Los soldados enemigos comenzaron a avanzar con más lentitud, con más miedo. Dudaban antes de entrar en trincheras conquistadas horas antes. Revisaban cada esquina con nerviosismo. Ese retraso, esa duda, tenía consecuencias tácticas reales: menos presión, más tiempo, más control del terreno. Dentro de las propias filas, el cambio también era visible. Algunos empezaron a afilar sus palas, otros las equilibraban mejor en el equipo. No se hablaba abiertamente, pero se entendía. En ese frente, quien se adaptaba sobrevivía. Quien se aferraba a la teoría, no. La pala ya no era motivo de risa, era una opción, y en algunos casos, la mejor opción disponible. Cada enfrentamiento reforzaba la idea. No se trataba de brutalidad gratuita, se trataba de eficiencia. En condiciones extremas, el soldado no buscaba gloria ni reconocimiento, buscaba volver a ver el amanecer, y la pala, silenciosa, resistente, siempre lista, le ofrecía exactamente eso. Pero lo que nadie anticipó fue lo que sucedería cuando el enemigo empezara a comprender que no se enfrentaba a un caso aislado, sino a un patrón que obligaría a cambiar tácticas, rutas y hasta la forma de pensar el combate en ese sector del frente. A partir de ese momento, la pala dejó de ser un recurso improvisado y pasó a ocupar un lugar estratégico en la mente del soldado. Ya no era solo lo que hacía, sino dónde lo hacía. Entendió que el terreno era tan importante como el arma. Las trincheras no eran simples zanjas, eran corredores de muerte, embudos donde el enemigo perdía sus ventajas técnicas. En esos espacios, la velocidad de reacción y la sorpresa pesaban más que la potencia de fuego. Las armas de fuego seguían siendo esenciales, pero tenían límites claros. El barro bloqueaba mecanismos, la humedad afectaba los disparos, el retroceso en espacios cerrados desorientaba. En cambio, la pala no fallaba. Su peso equilibrado permitía golpes precisos, sin necesidad de balanceos amplios. El filo, pensado para cortar raíces y tierra dura, resultaba devastador a corta distancia, y lo más decisivo, no delataba la posición. El soldado empezó a elegir rutas donde el enemigo tenía que entrar de frente. Escaleras estrechas, cruces en ángulo recto, tramos donde la luz no alcanzaba. Ahí, cualquier arma larga
se convertía en un estorbo. El adversario debía girar el cuerpo, reposicionar el arma, ajustar el cañón. Ese segundo de retraso era suficiente. La pala entraba en juego antes de que el pensamiento se completara. No se trataba de fuerza bruta sin control. Había cálculo, había lectura del entorno. El soldado escuchaba respiraciones, distinguía pasos por el ritmo, reconocía el roce del equipo contra la madera húmeda. Cada sonido era una señal, cada sombra una posibilidad. A la pala no exigía apuntar, exigía decidir, y esa decisión, tomada antes, marcaba la diferencia. Los enfrentamientos empezaron a acumularse, an breves, en silenciosos, an definitivos. An los sectores donde operaba quedaban despejados sin intercambio de disparos. Los informes se llenaron de frases ambiguas: contacto neutralizado, avance detenido por causas desconocidas, resistencia mínima. Nadie describía el método, porque describirlo implicaba admitir que la lógica del combate había cambiado en el enemigo. Por su parte, comenzó a modificar comportamientos. Las patrullas avanzaban en grupos más grandes, lo que reducía su movilidad. Usaban iluminación improvisada, lo que los hacía visibles desde lejos. Disparaban a sombras, gastando munición y revelando posiciones. La pala no solo eliminaba combatientes, forzaba errores. Ypsilon en la guerra. Los errores cuestan vidas. Dentro de las filas propias, la adaptación fue silenciosa pero rápida. Algunos soldados reforzaron mangos, otros pulieron filos, otros practicaron movimientos cortos, casi mecánicos. No había manuales ni órdenes escritas. Había observación y supervivencia. La pala se convirtió en un símbolo tácito de preparación para lo peor en el combate. Sin reglas, sin distancia, sin margen. Lo más inquietante era cómo esa simple herramienta alteraba el equilibrio psicológico. El enemigo ya no sabía qué esperar al doblar una esquina. La incertidumbre se volvió constante, y cuando la incertidumbre se instala, la iniciativa se pierde en el miedo. No provenía del ruido, sino del silencio. No del fuego, sino de su ausencia. Ese cambio comenzó a notarse en la forma en que se defendían los sectores: barricadas improvisadas, retrocesos innecesarios, abandonos de posiciones que antes se consideraban seguras. Todo por una herramienta que, en teoría, no debía estar en la ecuación del combate, pero lo estaba, y con resultados imposibles de ignorar. Y mientras esa realidad se consolidaba en el terreno, una pregunta empezó a circular sin ser formulada en voz alta. ¿Qué pasa cuando una herramienta simple no solo mata, sino que redefine cómo se pelea una guerra en espacios cerrados? El efecto no se quedó contenido en un solo pasillo de trincheras. Se propagó, como ocurre siempre en la guerra, no por comunicados oficiales, sino por miradas, silencios y cambios de conducta. Los soldados empezaron a notar que ciertos sectores quedaban despejados más rápido de lo normal, que los avances nocturnos enemigos se interrumpían sin explicación, que había zonas donde el contacto se reducía a cero, como si alguien hubiera apagado la voluntad de seguir luchando. Ese fue el verdadero punto de inflexión, el efecto dominó. Un enemigo neutralizado en silencio no solo desaparece del combate, deja un vacío mental en quienes ven o intuyen lo ocurrido. La duda se instala primero, luego la cautela excesiva, después el miedo a avanzar. Patrullas que antes se movían con agresividad empezaron a detenerse en cada esquina. Escuchaban más órdenes susurradas, más consultas innecesarias, menos iniciativa. La pala, sin disparar un solo tiro,
estaba ganando tiempo, y en ese frente, el tiempo era oro. Permitía reorganizar defensas, redistribuir hombres, reforzar puntos débiles. Permitía, sobre todo, respirar. La presión constante disminuía. No porque el enemigo hubiera sido derrotado en números, sino porque había perdido confianza. Y cuando un soldado pierde confianza en el terreno que pisa, su eficacia cae en picada. Los relatos comenzaron a cambiar de tono. Donde antes se hablaba de resistencia feroz, ahora aparecían frases como avance lento, contacto intermitente, oposición irregular, palabras vagas que escondían una realidad incómoda. A nadie quería ser el siguiente en doblar esa esquina. Nadie quería entrar primero en una trinchera que parecía tranquila, demasiado tranquila. El miedo no era a morir en un tiroteo. Eso era comprensible. El miedo era a morir sin entender cómo, sin escuchar. El disparo, sin tener tiempo de reaccionar. En la mente del combatiente, eso es devastador. La guerra se vuelve impredecible. Y lo impredecible paraliza. Dentro de las filas propias, el cambio fue aún más revelador. Los soldados comenzaron a hablar entre ellos, en voz baja, comparando experiencias, ajustando rutas, repensando patrullas. No se trataba de glorificar la violencia, sino de sobrevivir. La pala dejó de ser un secreto individual y pasó a ser una referencia compartida. No todos la usaban, pero todos entendían su valor potencial. Algunos mandos intermedios empezaron a notar algo extraño en los informes: menos bajas en ciertos sectores, menos consumo de munición, más control del terreno, sin grandes enfrentamientos. Nadie pedía explicaciones detalladas, quizás porque explicarlas obligaba a admitir que la doctrina no siempre era suficiente, que la guerra real se escribía a ras del suelo, no en oficinas lejanas. El enemigo, presionado por esa nueva realidad, cometió errores, enviaba más hombres juntos, facilitando emboscadas, usaba iluminación improvisada que delataba posiciones, disparaba sin objetivo claro, agotando municiones y revelando movimientos. Cada error reforzaba el ciclo. Cada error alimentaba el efecto dominó. La pala, en ese contexto, no era solo un arma, era un catalizador. Aceleraba el colapso psicológico del adversario, convertía la incertidumbre en una constante, y cuando la incertidumbre domina, la guerra deja de ser una confrontación de fuerzas y se convierte en una lucha interna contra el miedo. Lo más inquietante era que todo esto ocurría sin órdenes formales, sin cambios oficiales, sin reconocimiento. Era una transformación orgánica, nacida de la experiencia directa. Y justo cuando ese patrón empezaba a consolidarse, surgió una pregunta inevitable entre los propios soldados: ¿por qué esta herramienta funcionaba mejor que un fusil en determinados momentos? La respuesta empezó a quedar clara para quienes vivían esa guerra desde dentro. No. Desde los mapas, la pala funcionaba mejor que un fusil en ciertos momentos, porque el combate había dejado de ser técnico y se había vuelto instintivo. En espacios cerrados, húmedos y oscuros, la lógica industrial de la guerra moderna se rompía. Allí no ganaba quien tenía más alcance, sino quien reaccionaba antes. Y en ese contexto, la simplicidad era una ventaja brutal. Un fusil exige una secuencia en apuntar, asegurar el arma, disparar, corregir. Todo eso consume tiempo, aunque sean fracciones. Segundo, en una trinchera estrecha, ese tiempo no existe. El enemigo aparece de golpe a menos de 1 metro. El cuerpo entra en modo supervivencia. Y cuando eso ocurre,
El cerebro no piensa en procedimientos, piensa en movimientos básicos. Al golpear, al apartar, al avanzar, la pala encajaba perfectamente en esa lógica primitiva. Además, había algo que nadie había considerado al inicio en la fatiga. Los soldados llevaban días, a veces semanas, sin dormir bien. El estrés constante afectaba la puntería, la coordinación fina, la toma de decisiones complejas. Manejar un arma de fuego requería precisión mental. Manejar una pala requería determinación física. Y eso, en ese punto del frente, era más fiable. El silencio era otro factor decisivo. Cada disparo atraía atención, fuego de respuesta, artillería. Cada combate ruidoso generaba consecuencias en cadena. La pala, en cambio, resolvía situaciones sin desencadenar el caos. Un enemigo neutralizado sin ruido no activaba alarmas, no provocaba contraataques inmediatos, permitía mantener el control del entorno. También estaba el aspecto psicológico inverso. Para quien la usaba, la pala no era solo un arma, era una certeza. No fallaba, no dependía de munición, no se encasquillaba, no traicionaba en el peor momento. Esa confianza reducía el pánico y estabilizaba la mente. Y un soldado que no entra en pánico es mucho más efectivo. Para el enemigo, el impacto era devastador. Enfrentarse a armas de fuego es algo esperado. Se entrena para eso, pero enfrentarse a una herramienta transformada en arma rompe esquemas mentales, genera confusión, desorientación, una sensación de vulnerabilidad absoluta. El combate deja de seguir patrones reconocibles. Y cuando los patrones desaparecen, el miedo se multiplica. Incluso los oficiales empezaron a notarlo. Las bajas no seguían la lógica habitual. No había intercambios prolongados. Había interrupciones abruptas del avance enemigo, zonas que quedaban inexplicablemente muertas, sin contacto. A nadie lo decía abiertamente, pero todos empezaban a entender que la guerra había entrado en una fase donde la improvisación superaba a la planificación. La pala funcionaba mejor que el fusil porque no estaba pensada para matar. Y justamente por eso, nadie sabía cómo defenderse de ella. No había entrenamiento específico, no había manuales, no había doctrina. Era una amenaza fuera del sistema. En la guerra, lo que está fuera del sistema suele ser lo más peligroso. Esa comprensión cambió algo dentro de las tropas. Ya no se trataba solo de copiar una técnica. Se trataba de asumir que la supervivencia dependía de adaptarse sin prejuicios, de aceptar que el honor, la estética o la tradición importaban menos que volver con vida. Y esa idea, una vez instalada, no se puede revertir. Pero cuando esa adaptación empezó a extenderse, ocurrió algo que nadie esperaba en la pala. Dejó de ser un recurso individual y comenzó a transformarse en un símbolo colectivo dentro del frente. La transformación fue silenciosa, pero profunda. La pala dejó de ser un objeto individual para convertirse en un símbolo compartido. No hubo órdenes formales ni comunicados oficiales. Nadie reunió a la tropa para explicar un nuevo método. Simplemente ocurrió. Los soldados empezaron a mirarse de otra forma, a observar que llevaban colgado del equipo, a entender que la supervivencia no siempre dependía del arma reglamentaria, sino de la disposición mental para usar lo que fuera necesario. Las bromas desaparecieron. Donde antes había risas, ahora había respeto. Incluso una especie de ritual no hablado. Algunos limpiaban sus palas con más cuidado, otros
las ajustaban para que no hicieran ruido al moverse. Se empezó a prestar atención al peso, al equilibrio, al agarre, detalles que antes no importaban, ahora marcaban la diferencia entre vivir o no volver. La pala se convirtió en una señal, no de brutalidad, sino de preparación. Quien la llevaba sabía algo que otros aún no habían aprendido. Sabía que el combate real no siempre da aviso, que no siempre hay tiempo para disparar, que la guerra no se presenta como en los entrenamientos, y ese conocimiento creaba un vínculo silencioso entre quienes lo compartían. El enemigo también lo percibió, no con claridad, pero sí con intuición. Empezaron a circular advertencias internas, zonas a evitar, pasillos considerados peligrosos sin razón aparente. Se hablaba de encuentros extraños, de compañeros que no regresaban y cuyos cuerpos aparecían sin señales claras de combate a distancia. La pala no aparecía en los informes, pero su efecto estaba en cada decisión más cautelosa. Ese cambio alteró el ritmo del frente. Los avances se volvieron más lentos. Las incursiones nocturnas disminuyeron. La presión constante se fragmentó. Y en la Gehau. Cuando el ritmo se rompe, el control cambia de manos. Todo por un objeto que nadie había considerado relevante. Dentro de las propias filas, la pala comenzó a representar algo más que una herramienta o un arma. Representaba la aceptación de una verdad incómoda, que la guerra no es limpia, ni justa, ni elegante, que en ciertos momentos la única diferencia entre la vida y la muerte es la capacidad de actuar sin dudar, sin prejuicios, sin apego a lo que debería ser. Ese símbolo se reforzaba con cada enfrentamiento evitado, con cada patrulla que regresaba completa, con cada noche que pasaba sin bajas. A nadie celebraba, nadie presumía, simplemente se entendía. La pala había pasado de ser motivo de burla a convertirse en una extensión natural del instinto de supervivencia. Pero ese mismo símbolo traía consigo una carga pesada, porque usarla implicaba mirar de frente una realidad que muchos preferían ignorar. Implicaba aceptar que el combate cuerpo a cuerpo deja marcas que no aparecen en los partes oficiales, marcas mentales, silenciosas, duraderas, y esas marcas empezaban a acumularse. Justo cuando la pala se consolidaba como símbolo de supervivencia, comenzó a revelarse otro efecto aún más inquietante: el impacto psicológico profundo que estaba dejando no solo en el enemigo, sino también en quienes la empuñaban. El impacto psicológico fue más profundo de lo que cualquiera imaginó al principio. No solo golpeó al enemigo, también empezó a dejar huellas silenciosas en quienes usaban la pala. Porque hay una diferencia enorme entre disparar a distancia y enfrentar a alguien a centímetros. Sentir su presencia, escuchar su respiración, percibir el peso exacto del momento. A que ese tipo de combate no termina cuando el enfrentamiento acaba, se queda dentro. Para el enemigo, el efecto fue devastador. La guerra dejó de ser predecible. Ya no bastaba con avanzar con cautela o cubrir sectores con fuego. Había una sensación constante de amenaza invisible. El miedo no venía del ruido, sino del silencio absoluto, de la idea de que en cualquier esquina algo podía surgir sin aviso y sin tiempo para reaccionar. Ese tipo de miedo desgasta, consume energía mental, reduce la capacidad de tomar decisiones rápidas. Y en combate, eso es letal. Los soldados enemigos comenzaron a mostrar señales claras de estrés extremo.
movimientos más rígidos, reacciones exageradas ante sonidos menores, disparos impulsivos que delataban posiciones. Algunos se negaban a avanzar sin refuerzos, incluso cuando la situación lo exigía. Otros evitaban ciertas trincheras por completo, creando huecos tácticos que antes no existían. La pala, sin figurar en ningún informe, estaba desarmando la moral desde dentro. Pero del otro lado, el costo también existía. Usar la pala significaba sobrevivir, sí, pero a un precio mental alto. No había distancia emocional, no había amortiguación psicológica. Cada enfrentamiento quedaba grabado con una claridad inquietante. Los soldados que la usaban hablaban menos en peor, permanecían en silencio durante más tiempo después de los combates. No por culpa, sino por comprensión. Entendían algo que otros aún no, lo frágil que es la línea entre estar vivo y desaparecer. Ese peso no se compartía fácilmente. No había palabras adecuadas. ¿Cómo explicar que una herramienta cotidiana se había convertido en la razón por la que seguías respirando? ¿Cómo describir una violencia tan cercana sin parecer exagerado o incomprendido? Así que el silencio se volvió común, un silencio cargado, denso, que se notaba incluso en los momentos de descanso. Con el tiempo, ese impacto psicológico empezó a reflejarse en decisiones más frías, más calculadas. Los soldados aprendieron a limitar los enfrentamientos, a evitar el combate cuando no era necesario, a usar la pala como último recurso, no como primera opción, porque sabían que cada uso dejaba una marca más invisible, pero acumulativa. La guerra, en ese punto, ya no era solo una lucha por el territorio, era una lucha interna contra el desgaste mental, contra la deshumanización progresiva que provocan los combates cerrados. Y la pala, paradójicamente, se convirtió tanto en salvación como en recordatorio constante de esa realidad. Lo más inquietante fue que nada de esto apareció en los registros oficiales. No había secciones dedicadas al impacto psicológico de estos enfrentamientos. No había estadísticas sobre el miedo silencioso ni sobre la carga mental. Solo quedaban relatos fragmentados, miradas esquivas y recuerdos que muchos preferían no revivir. Y justo cuando esa tensión interna alcanzaba su punto máximo, surgió otra capa de la historia, el contraste entre lo que se vivió realmente y lo que quedó escrito después de la guerra. Cuando la guerra terminó y el polvo empezó a sentarse, ocurrió algo predecible y al mismo tiempo inquietante. Muchas de estas historias desaparecieron, no porque no hubieran ocurrido, sino porque no encajaban. Los informes oficiales necesitaban orden, claridad, lógica, necesitaban armas reconocibles, tácticas clasificables, resultados medibles, y una pala convertida en arma mortal no encajaba en ese marco. Los partes militares hablaban de resistencia neutralizada, de combate cuerpo a cuerpo, de avance exitoso. Frases genéricas limpias, casi asépticas. No había detalles, no había descripciones precisas de cómo se había ganado ese terreno, mucho menos de qué herramientas se habían usado realmente. No era censura explícita, era algo más sutil la omisión. Lo incómodo se deja fuera. Lo que rompe la narrativa se suaviza. Muchos soldados, al regresar, tampoco hablaron, no porque se les prohibiera, sino porque sabían que nadie quería escuchar esa versión. ¿Cómo explicar
que sobreviviste gracias a una herramienta pensada para acabar, como describir encuentros tan cercanos sin provocar rechazo o incredulidad. Para la mayoría era más fácil callar, dejar que la historia oficial siguiera su curso. Con el tiempo, esas omisiones construyeron una versión incompleta del conflicto, una versión donde la tecnología, la estrategia y los grandes movimientos lo explicaban todo, pero quienes estuvieron allí sabían que no era así. Sabían que la guerra real se decidía muchas veces en metros, no en kilómetros, en segundos, no en campañas, y que en esos momentos las soluciones más primitivas eran las más efectivas. Algunos documentos quedaron inconclusos, otros fueron archivados sin mayor análisis. Testimonios dispersos aparecieron años después en diarios personales, cartas, entrevistas tardías, fragmentos que, al unirlos, revelaban un patrón claro. No era un caso aislado, no era una anécdota. Era una adaptación sistemática a una forma de combate que los manuales nunca anticiparon. El silencio posterior también tuvo otra razón. Reconocer estas prácticas implicaba aceptar que la guerra había cruzado límites incómodos, que no siempre se lucha con distancia, que no siempre hay tiempo para decisiones limpias, y que en ciertos contextos la supervivencia exige acciones que nadie quiere convertir en ejemplo oficial. Así, la pala quedó relegada al margen de la historia, no como mito, no como leyenda heroica, sino como un detalle incómodo que muchos preferían olvidar. Pero olvidar no borra lo ocurrido, solo lo esconde, y lo escondido, tarde o temprano, vuelve a salir a la superficie. Porque cada vez que se analizan conflictos similares, trincheraos, combates urbanos, guerras asimétricas, esa misma lógica reaparece: la adaptación extrema, el uso de lo inesperado, la ruptura de la doctrina cuando la realidad la supera. Y es ahí donde surge la pregunta final, la que conecta todo lo anterior, que nos dice realmente esta historia sobre la naturaleza de la guerra y sobre hasta dónde puede llegar el ser humano cuando su única opción es sobrevivir. Lo que esta historia revela no es solo una anécdota extrema, sino una verdad incómoda sobre la guerra moderna y, en realidad, sobre cualquier conflicto llevado al límite. Cuando todo falla, cuando la tecnología pierde ventaja, cuando las doctrinas se vuelven rígidas y el terreno impone sus propias reglas, la guerra deja de ser un asunto de sistemas y se convierte en un asunto humano. Instinto contra instinto. Adaptación contra expectativa. La pala no cambió la guerra por sí sola. Lo que cambió fue la mentalidad que permitió verla de otra manera. En Esse Fringe, los soldados comprendieron que sobrevivir no dependía de usar el arma correcta, sino la herramienta adecuada para ese segundo exacto. Y esa comprensión rompe con muchas ideas cómodas sobre cómo creemos que funcionan los conflictos armados. La historia militar está llena de grandes nombres, grandes batallas, grandes máquinas. Pero entre esas capas visibles hay otra realidad, más cercana, más cruda, la de decisiones tomadas a centímetros del enemigo, la de soluciones nacidas del miedo, del cansancio, de la necesidad absoluta. La pala se convirtió en símbolo de eso ande. Como lo básico puede superar a lo sofisticado, cuando el entorno lo exige, también deja al descubierto algo más profundo. La guerra no siempre premia la valentía tradicional ni la obediencia ciega. A veces premia la flexibilidad mental, la capacidad de romper con lo esperado, incluso con lo moralmente incómodo. Y eso no suele aparecer en los libros ni en los discursos oficiales, porque obliga a aceptar que la línea entre civilización y brutalidad
es mucho más delgada de lo que nos gusta admitir. En conflictos posteriores, en entornos urbanos, selvas, túneles, trincheras improvisadas, esta lógica volvió a repetirse. No siempre con palas, pero sí con herramientas inesperadas, con tácticas no reglamentadas, con soluciones que nacen lejos de los escritorios. Cada vez que el combate se comprime, que el espacio se reduce, que el tiempo desaparece, la guerra vuelve a su forma más primaria. Y ahí surge una reflexión inevitable. El verdadero poder en la guerra no está solo en el arma, sino en la mente que decide usarla de una forma distinta. La pala fue solo el objeto visible. Lo realmente peligroso fue el cambio de mentalidad que la rodeó. Una mentalidad que entendió que en ciertos momentos sobrevivir exige abandonar la comodidad de lo conocido. Esa es la parte que incomoda, porque nos obliga a mirar la guerra sin filtros, sin romanticismo y sin distancia. Nos recuerda que, al final, todo se reduce a decisiones humanas bajo presión extrema, y que esas decisiones, aunque raramente celebradas, son las que muchas veces inclinan la balanza. Esta historia no busca glorificar la violencia, ni convertirla en ejemplo. Busca mostrar cómo, cuando el entorno empuja al límite, el ser humano es capaz de transformar cualquier cosa en una extensión de su voluntad de vivir. Y eso, nos guste o no, dice mucho más sobre la guerra que cualquier desfile militar. Ahora dime algo en los comentarios. ¿Crees que la guerra moderna realmente ha cambiado? ¿O solo ha cambiado la forma de ocultar su brutalidad? Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta no es una historia común. Así que ahora quiero pedirte algo muy claro. Suscríbete al canal. Aquí seguimos revelando historias reales de la guerra que casi nunca se cuentan. Esas que muestran lo que realmente ocurre cuando todo se rompe y solo queda el instinto humano. Si este video te hizo reflexionar, deja tu like. Es la señal más directa para que esta historia llegue a más personas que buscan entender la guerra más allá de la superficie. Y deja un comentario ahora mismo escribiendo esta frase: la guerra nunca es como nos la contaron. Así sabré que llegaste hasta el final y que este contenido realmente conectó contigo. Por último, no te vayas. En la pantalla está apareciendo otro video que continúa exactamente en esta misma línea: más historias ocultas, más decisiones extremas y más momentos que cambiaron la historia sin que nadie lo celebrara. Haz clic y seguimos juntos.